en esta jornada de día martes, de a poco finalizando el 10º mes del año, 27 de octubre del año 2020, 23 grados la temperatura actual. José Estigarribia, ¿cómo está? Muy buenos días. Un saludo, Juan Pablo, un saludo cordial también a toda la audiencia. Día número 21 de levantamiento ya casi total de las medidas restrictivas posterior a 208 días de cuarentena sanitaria. Le pedimos al señor director si por favor puede mostrarnos sobre cuál rubro estará enfocada la entrevista. Y le agradecemos muy gentilmente el tiempo que nos concede al ministro Mario Varela. Ministro, un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Juan Pablo, un gusto saludarte a ti, a todos los compañeros y a la audiencia. Definitivamente esta actualización que hacemos con José todas las mañanas de ver un poco cómo está el panorama de la pandemia nos ayuda a ver que ha sido un año complicado. Queremos trasladar también la pregunta y hacer una evaluación primero de cómo se ha trabajado desde este ministerio en la contención de lo que ha significado un año sin precedentes. Sí, un año difícil, Juan Pablo, para todos. Yo creo que para el mundo, América Latina y el Paraguay no fue la excepción. Sin embargo, hemos podido tener de alguna manera resultados interesantes, importantes, especialmente lo referido al pilar fundamental de la protección social. Evidentemente, la pandemia, la emergencia sanitaria, esta situación de emergencia en materia de salud también ha tenido un efecto colateral muy fuerte en lo económico. O sea, la economía ha sido muy afectada, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con empleo precario, subempleo, ha tenido un efecto importante porque hemos tenido una caída en el índice, hemos crecido, mejor dicho, en el desempleo, y eso también, lógicamente, acarrea un problema social importante de la seguridad alimentaria, de la manutención, y muy especialmente los sectores más vulnerables son los más golpeados de vuelta, porque el que estaba dentro de un programa de protección social permanente, como en el caso de Tecopona, que percibe una transferencia monetaria condicionada, también tenía alguna actividad como jornalero, un corpidor, un ayudante albañil, y toda esa actividad económica paró. Entonces, evidentemente, hubo un golpe muy fuerte. Todavía no tenemos la última encuesta de la Dirección General de Estadística en materia del efecto de la pandemia. Estamos seguramente en pocos días vamos a tener esos resultados. No hace falta ser ningún investigador social para entender que, lógicamente, esos números van a golpearnos en materia de ingreso, en materia de pobreza, tal vez tengamos alguna caída, pero en el global, digamos, de las acciones que ha tenido el gobierno, creo que sí hemos podido tener alguna respuesta interesante, especialmente del programa de protección social de Pitibó, además de los permanentes que son de Coponá, que protege a 165,000 familias en el país, adultos mayores también. Y Pitibó, repito, ha sido un programa interesante que se ha ido ajustando de acuerdo también a la situación del cierre de fronteras, ha generado también mucho efecto en lo económico. La recaudación fiscal ha caído estrepitosamente, hemos tenido una caída muy grande. Los compromisos del Estado también, lógicamente, fueron afectados con eso. A pesar de ello, Juan Pablo, se ha llegado a más de 1.800.000 personas de la cobertura de los programas de protección social, repito, Tecopona, adultos mayores, Pitibó, Ñangarecó, que tuvo sus momentos complicados, ¿verdad? Que después se ajustó mejor ya con Pitibó, que sí tuvo un resultado mucho mejor aún. A pesar de ello, Juan Pablo, de la resiliencia de estas acciones que se ha podido contener en alguna medida, ha desnudado un poco también ciertas situaciones que nosotros tenemos que ir mejorando, especialmente en lo que se refiere a un registro social de hogares en Paraguay. Nosotros necesitamos tener una base de datos y no esperar una pandemia o una guerra internacional para
para hacer registros, ¿verdad?, de la situación del empleo o de la precariedad del empleo. Tenemos que tener todos los paraguayos una ficha social. Estamos trabajando justamente nosotros como ministerio en ese aspecto, en esa línea, para evitar cualquier tipo de improvisación. A pesar del éxito, digamos, de PTU, hemos tenido también reclamos de personas o de familias que no han recibido el PTU, pero que 3 o 4 miembros de una sola familia recibieron el PTU, en detrimento de otras familias que no recibieron ninguno. Entonces, yo creo que Paraguay necesita mejorar todo lo que tiene que ver especialmente con manejo de información. Ese es nuestro déficit que tenemos que ir mejorando, desde luego también del componente del conocimiento y de las herramientas tecnológicas. Necesitamos mejorar eso y eso va a hacer que seamos mucho más eficientes y eficaces, a pesar de que nosotros cerramos con una conclusión que consideramos positiva. Se puede mejorar bastante aún, Juan Pablo. Ministro Varela, perdón, José, para cerrar un poco el círculo en relación a eso, ¿es problema de presupuesto, es problema de gestión, es problema de recursos? ¿Por qué no podemos llegar a tener un avance significativo? ¿Es la burocracia? ¿Qué respuesta podemos dar a eso? Yo creo que es una combinación de ambas, ¿verdad? Tal vez un poquito de ir profesionalizando también la gestión pública, Juan Pablo. Hay un paquete de reforma también en lo que se refiere al servicio civil. Necesitamos imperiosamente hacer ese ajuste. No podemos negar que necesitamos una burocracia más eficiente, más ágil, más rápida, más calificada. Como así también la torta presupuestaria cada vez es más pequeña. Estamos hablando de un déficit fiscal importante también para este año y para el próximo año. Por eso consideramos que tenemos que hacer cambios estructurales importantes. Si queremos transformar y mejorar la gestión, tenemos que introducir esos cambios. Así también optimizar el gasto público. Los sistemas de protección social son ineludibles. Nos hemos dado cuenta en esta crisis pandémica que, por ejemplo, el seguro laboral es un tema que tenemos que tocar. O sea, no podemos estar al azar de lo que pueda venir. No sabemos si vendrá otra pandemia o una segunda ola o una tercera, no sabemos. Por lo que el Estado debe estar preparado. Las políticas públicas deben converger y tener pilares claves. Por eso nosotros hemos presentado un documento que contiene todo esto, que es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, Yayapó Paraguay. Yayapó Paraguay, nosotros lo que hacemos es delinear los puntos principales, los ejes temáticos principales, hacia dónde debe caminar todo lo que tenga que ver con los programas sociales y de inversión social. Hay 3 pilares fundamentales. La primera es la protección social, que debe garantizar el acceso mínimo a los derechos como alimentación, educación, salud. El segundo pilar es la inclusión económica, que tenemos que generar la posibilidad de un acceso a una actividad económica que genere un ingreso mínimo para las personas. Por eso hay que capacitarlas, hay que trabajar con los sistemas, por ejemplo, del SNPP, SINAFOCAL. Y el tercer elemento, el tercer pilar fundamental es la promoción social. Lo que buscamos es que estas personas con capacidades, con empleo, puedan participar de la dinámica económica a fin de que tengan arraigo, de que tengan su vivienda propia. No hace falta que vengan del interior y multiplicarse las viviendas precarias alrededor de Asunción o de la Gran Asunción. Es un problema. Entonces, dentro de esos 3 pilares, nosotros pensamos que hay que construir las políticas públicas. Todos esos conceptos deben tener un soporte presupuestario. De lo contrario, vamos a estar debatiendo ideas, muy buenas ideas, espectacular todo, pero hay que darle un soporte presupuestario. Pero nunca se terminó, o sea, nunca se terminó de discutir el tema y plasmarlo en un documento, que es lo que nosotros hemos hecho, Juan Pablo, José. Yayapó Paraguay, muy prometedor realmente. Esperemos que se pueda ejecutar el programa, que haya dinero suficiente y que haya una continuidad también, porque por lo general
se inicia en un gobierno, finalmente no se le da continuidad y parece algo que nunca da resultados. Sí. Ministro, hablando de la cuestión presupuestaria, no podemos evitar consultarle la noticia con la que hoy amanecíamos, ¿verdad? 29 Sí. puntos remarcados por Contraloría con lo que refiere la ejecución presupuestaria en su ministerio. Ya está aclarado, tengo entendido, podría comentarnos un poco más. Sí, sí. Informe solicitado a Le Contraloría. agradezco la pregunta, José, porque es muy importante. Nosotros tenemos que actuar como servidores públicos con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. Y cuando hay algún tipo de consulta sobre estos temas, tenemos que evacuar con la mayor seriedad posible. Nosotros ya hemos tenido una auditoría de la Contraloría General de la República este año. Eso culminó hace 2 o 3 meses atrás. Ya hemos realizado los descargos correspondientes punto por punto, porque este es un tema, no es de la administración de Mario Varela o del gobierno de Mario Auro. Son cuestiones del programa, por ejemplo, Tecujá, que datan del año 2001, 2002, un programa de las Naciones Unidas que se cargó, cuyo presupuesto se cargó en la SAS en aquel momento. No se le dio baja a esa información contable en su momento, más de 60.000 millones. Por eso que se habla de 69.000 millones. Pareciera que todo el recurso se debió en algún lado. O sea, más o menos eso es lo que se instala. Entonces, es complicado y nosotros tenemos la obligación como servidores públicos de explicar eso. También la observación era, en uno de los puntos, de por qué tanta morosidad de los adjudicados de los lotes del Ministerio de Desarrollo. O sea, es porque tenemos un problema de pobreza endémica y estructural que muchas veces no permite que estas personas que accedieron a un lote adquiridos por la SAS en su momento y luego el Ministerio de Desarrollo no están pagando, no están al día. Tenemos una altísima cartera de morosidad. A eso también se refería cuando hablaba de 11.000 millones. En realidad es un tema bastante largo, si es que vamos a hablar punto por punto, pero en conclusión nosotros ya hemos realizado el descargo correspondiente y la Contraloría también ha dado una respuesta de que estamos bien en las finanzas del ministerio. Este es un tema que data, repito, no solamente de esta administración, sino de administraciones anteriores, y estamos al día y estamos bien con la Contraloría General de la República. Definitivamente es una cuestión que me parece importante tener el espacio para aclarar, ministro. Me quedo con algunas cuestiones en su respuesta anterior de esta problemática sistemática. Creo que ustedes están haciendo un trabajo donde necesitan una mejor comunicación en todo sentido, incluso con eso que planteaba de la reforma dentro de la gestión pública y para profesionalizar también esa estructura. No sé en qué queda, porque muchas de las cosas lastimosamente tapa una noticia nueva a algo que está siendo desarrollada y luego, como decimos nosotros en paraguayo, queda en el opareí. Hay un proyecto de ley, Juan Pablo, hay un proyecto de ley sobre la reforma del servicio civil. Correcto, pero lo que deberíamos ganar es tiempo, ministro, creo yo también, para que las cosas se sientan de que se están haciendo y ojalá que ese proyecto de ley prospere en el corto tiempo y que pueda ser el legado un poco de ustedes también dentro de esta administración que, como se suele decir en los pasillos, a ustedes les tocó las 7 plagas de Egipto, ministro, ¿no? Egipto. Increíblemente así. Primero nos vino una inundación, después nos vino la pandemia, el coronavirus, ahora tuvimos una sequía muy fuerte. Gracias a Dios tenemos un poquito más de lluvia y bueno, ojalá esto mejore por el bien del país y de la nación, ¿verdad? Más allá del gobierno, que es apenas un administrador de la cosa pública, lo que importa es que podamos tener la estructura productiva, económica, el campo, que pueda llover, que tengamos posibilidades de seguir levantando nuestra economía. También un dato interesante, Juan Pablo, José, es que los pronósticos de la caída del PIB Paraguay no son muy malas. Estamos hablando de un 2.3% la CEPAL. El FMI creo que ahora cambió, hablaba de un 4 o 5%, ahora están hablando de un 3%. Así es que eso también genera cierta esperanza
de que el año próximo también sea mejor, ¿verdad? Así es que con la Ministro, lluvia ahora que nos vino, pensamos que con la siembra, porque esto ayuda a la siembra, también podamos tener una buena cosecha próxima y que también eso puede tener un impacto positivo en la economía. sí, y es lo que veníamos diciendo desde el inicio de esta semana con el tema de las lluvias, que ojalá que prosigan para que esto ayude al campo y al cultivo. Usted que viene de tierra adentro sabe lo que significa esto en la importancia del trabajo en el campo. Una cuestión que le quiero preguntar es el hecho de la percepción. ¿Ustedes creen de que la percepción de la gente es injusta ante esta administración? Sí, pero también compartimos nuestra responsabilidad. O sea, el gobierno también tiene que mejorar la comunicación, como bien lo dijiste hace rato. Hoy la dinámica de la comunicación ha cambiado, es diferente. O sea, nosotros tenemos que estar todos los días evacuando consultas, informando, porque corremos a una velocidad diferente. Entonces la gente también a veces puede hacer juicios de valor sin tener toda la información. Y entonces la responsabilidad es también nuestra, de los servidores públicos y de las entidades públicas. Entonces, yo como demócrata considero que el gobierno debe asumir esa responsabilidad también de comunicar bien, de comunicar mejor y en tiempo oportuno, porque no siempre cuando ya no es el momento oportuno, de repente la información o esa noticia ya no tiene el efecto que debería de tener en su momento. Ministro, lo que nos lleva a reunirnos hoy es justamente un programa que están impulsando, llevando a cabo Mi Huerta, tengo entendido, para la reactivación económica y para lo que sería también la seguridad alimentaria. Coméntenos un poco más en qué punto se encuentra este proyecto, a quiénes beneficiaría. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos, José, un programa que se llama Tecopona, que es un programa de protección social. Lo que busca básicamente es asegurar el acceso a una alimentación básica, a la educación y a la salud para familias que se encuentran en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad. Lo que pretendemos para esos participantes es que con esta pandemia también ellos tengan la posibilidad de desarrollar huertas familiares para autoconsumo, como así también para una renta, para un trabajo de renta, que lo están haciendo delivery, produciendo lechuga, cebolla, con asistencia de nuestros técnicos de campo, que denominamos nosotros guías familiares, que trabajan de cerca con ellos. También estos se capacitan con técnicos del Ministerio de Agricultura, con técnicos del propio Ministerio de Desarrollo, y hemos tenido un boom increíble, ¿verdad? Que jamás pensamos que íbamos a llegar a más de 50.000 huertas en el país. Hasta nosotros nos sorprendimos de esa capacidad que tiene la gente. Había sido, entre comillas, que cuando nos disponemos y tenemos la voluntad podemos lograrlo. Nosotros pensamos que podemos inclusive el año que viene hasta duplicar este número si nos ponemos las pilas, ¿verdad? Creemos que podemos. Ahora la Itaipú Nacional nos dio una pequeña cooperación para que podamos sumar 1.300 huertas más, y un poco más, de huertas modelos, ya con media sombra, incorporando un poco de tecnología. Ese ejercicio lo vamos a hacer y si la experiencia es positiva y es buena, queremos ampliar eso ya seguramente el próximo año con un presupuesto propio de Tecopona mismo dentro del programa, para que no sea una actividad accesoria al programa de protección, sino también forme parte también del desarrollo, digamos, de las capacidades y competencias, apuntando al pilar no solamente de la protección social, sino también al pilar de la inclusión económica que genera ingresos. No, ministro, por último, de mi parte, porque ya nos queda poco tiempo, pero agradecemos de vuelta su tiempo con nosotros. El tema del presupuesto del próximo año, ¿le preocupa? Siempre el presupuesto es insuficiente, Juan Pablo. Nosotros creo que en Paraguay es un tema, no solamente la clase política, sino analistas, la élite pensante, tenemos que ir revisando esta situación, porque no nos va a dar el presupuesto para crecer. O sea, estamos hablando de bonos, estamos hablando de deuda, esa es la discusión, pero en desarrollo humano, Juan Pablo José, no podemos postergar. Estamos hablando de
educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de alimentación. El pilar básico de la protección social es ineludible. Si nosotros queremos bajar o eliminar la pobreza, reducir y hacer de que los ciudadanos tengan acceso a esos derechos, la inversión social es importante. Esta no es una cuestión ideológica, esta es una cuestión de desarrollo humano. Entonces, consideramos que las capacidades de estas familias que están en situación de pobreza, chicos que van al colegio, van a las universidades, vamos a mejorar nosotros nuestro desarrollo humano si seguimos invirtiendo. Y el presupuesto es insuficiente, Juan Pablo, pero no solo para Tecopona, sino para los programas de microemprendimiento que tenemos, que son el programa Tendondera. Estamos llegando a 10.000 este año aproximadamente, porque tuvimos un recorte presupuestario. Siempre es importante tener presupuestos más para inclusión económica y promoción social, más que para la protección. La idea no es engrosar más la lista de Tecopona. La idea es que ellos salgan, que ellos egresen de esa pobreza extrema y puedan ir desarrollando capacidades. Yo creo que para eso necesitamos un poco más de presupuesto. Tuvimos un recorte del 2% en comparación al 2019. Pensamos que podríamos recuperar eso y tener por lo menos un presupuesto igual, similar al del 2019, para desarrollar algunos programas que consideramos nosotros van a ser importantes y puedan mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Sí, definitivamente, recursos limitados, necesidades ilimitadas, es lo que se dice en economía. Hay que hacer malabarismo y lo que se pueda con el recurso que se tiene disponible. Gracias, ministro. Éxitos, mucha fuerza y esperamos que definitivamente este ministerio tan importante en el desarrollo social siga cumpliendo su labor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, José. Muchas gracias. Pensamos que es un ministerio, más allá de que nosotros hoy ocupemos el cargo, es un ministerio que debe ir estructurándose mucho más para absorber a otros programas sociales y ordenar un poco la casa a nivel burocrático y de gobierno para que seamos más eficaces y más eficientes. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, ministro. Nosotros hacemos la pausa. Enseguida estamos con nuestro próximo invitado aquí en el Foro Empresarial en medio de nuestras actividades laborales. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Desde que la gente tiene Flow, no paran de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. A mí Flow me solucionó la vida. Sí, imagínate, con 3 chicos en la casa, algo tenés que inventar. El mayor está enganchadísimo con los youtubers desde la tele y los 2 más peques en la sección Kids desde la tablet.
Lo mejor es que puedo ver lo que quiera a la hora que sea. Por ejemplo, cuando todos duermen, tengo la tele para mí sola y puedo ver la novela y las noticias que no vi durante el día. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971 100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida.